Llegó el bicentenario y bueno, pues también estás esperando todavía a que tu crush te escriba o que tu ex te deje de dejar en visto. Puede que incluso hemos echado la culpa al COVID-19 de todo lo que nos está pasando, y en primer lugar incluso fue Vizcarra y después fue Sagasti. Pero las enfermedades también nos pueden explicar a nosotros qué tipo de proceso está experimentando una sociedad. Ese proceso es muy importante, por supuesto, para poder entender si es que es una crisis y qué es lo que podría ocurrir. En esta oportunidad, ese proceso de cambio que vamos a explicar el día de hoy es la llegada de la expedición libertadora del general Don José de San Martín, pero en el aspecto que tiene que ver con las epidemias y enfermedades que asolaron Lima y por supuesto también a las fuerzas realistas y a las fuerzas libertadoras. Bajo estas circunstancias entonces vamos a plantear algunas preguntas. ¿Qué situación tenía el Perú a la llegada de Don José de San Martín y en específico Lima? ¿Qué enfermedades o epidemias tuvieron que enfrentar tanto las fuerzas realistas como las patriotas? ¿Cuál era el problema de salud que experimentaba Lima? Y por supuesto las consecuencias posteriores a la proclamación de la independencia del Perú. Así que acompáñenme en esta aventura para poder armar un nuevo nudo y veamos qué nos dice la historia. Bien, el virreinato es una entidad política creada en el siglo XVI que ya está durando más de 300 años y por supuesto nos da a entender pues, que ya en el siglo XVIII está experimentando algún tipo de problema, ¿no? Un problema económico. Gran parte de las finanzas que tenía el virreinato se iban hacia España, principalmente el Quinto Real, que era gracias a la explotación minera que experimentaba por ejemplo el Cerro de Pasco. Pero la gran mayoría de ingresos que tenía en sí el gobierno colonial era gran parte a los impuestos que cobraban a los comerciantes como a los diversos habitantes de las ciudades que formaban este estado. Esto era un ambiente de crisis y se va a sumar también a la escasez de trigo que va a asolar a casi toda la costa peruana, incluso a Lima, que va a hacer que este producto se dispare por los aires al ser también muy consumido y muy requerido por las élites como también por las clases populares. Este ambiente de crisis se va a sumar entonces a la llegada también del fenómeno del Niño, que entre 1820 y 1821 va a generar estragos en el clima y vamos a tener hacia 1821 un verano realmente caliente para los limeños de entonces, con temperaturas que llegaban a 22 y 24 grados centígrados. Claro que ahora esa temperatura no es nada, ¿no? Pero esta temperatura va a hacer que las enfermedades que ya de por sí Lima padecía continuamente, como el cólera morbus y la disentería, puedan por supuesto empezar a hacer estragos mayores a lo que anteriormente ocurrió. Es en este contexto donde San Martín finalmente arribará a Pisco y después establecerá su cuartel general en el norte de Lima, en Huaura. Pero es ahí donde viene el problema. Los españoles establecen su campamento en una zona que era considerado insalubre, en la llamada Hacienda Asnapuquio. En quechua, Asnapuquio quiere decir asna, sucio, y puquio, manantial, ¿no? Por decirlo así, manantial maloliente. Y no solo por eso, sino porque también había una gran cantidad de pozas, como también agua estancada, que en tiempos de verano aumentaba la cantidad de mosquitos y se hacía pues una zona netamente propicia para el paludismo. Esto no es solamente los problemas que van a experimentar los españoles, que muchas de las fuerzas del ejército realista no eran españoles, sino eran indígenas. Estos indígenas no estaban acostumbrados al clima de la costa y estas enfermedades van a hacer estragos dentro de muchos de ellos, ¿no? Por eso el cólera, la disentería y lo que después van a conocer como el paludismo van a empezar a mermar las fuerzas realistas y van a hacer que hasta mueran una gran cantidad de ellos. El historiador Germán Leguí Martínez menciona incluso que llegaban a morir hasta 20 hombres por día y había cerca de 3.000 que abarrotaban los hospitales de la gran capital y, bueno, la gran mayoría, como he mencionado, eran indígenas, ¿no? Por eso es que cuando llegaban a curarse, muchos de ellos no decidían continuar con la causa realista, sino por el contrario, lo que esperaban era
salirse del ejército, ¿no? Simplemente irse, regresar a su tierra o en algún caso desertar y sumarse al ejército de San Martín. Esta coyuntura, no solamente de hambre y de enfermedad, también va a alcanzar al ejército de San Martín en Huaura. Se menciona que las fuerzas que San Martín había traído eran en su mayoría argentinos y chilenos, ¿no? Y también hacia el verano de 1821, que recordemos era uno de los más calientes, van a sufrir los estragos de no estar aclimatados a este nuevo clima, sino también a no conocer los frutos y alimentos que habían en esa zona. Francisco Javier Mariátegui, prócer peruano, menciona que el gran problema de los chilenos y argentinos que estaban con el ejército de San Martín no era únicamente por las enfermedades que ya eran endémicas y ellos no estaban resistiendo porque no estaban acostumbrados, sino también por haber consumido frutos verdes en gran cantidad y por haber ingerido una gran cantidad de zumo de caña de azúcar. Eso experimentaba pues la gran mayoría de enfermedades del ejército patriota. Y bueno, pues sumado a las otras dolencias que ya se tenían, generó pues una gran epidemia que casi va a destruir al ejército de San Martín. Los síntomas en gran parte que experimentaron fueron obviamente los síntomas de una diarrea que no se decían hasta 30 veces por día, fiebres, dolores intestinales y finalmente pues una gastroenterocolitis o hasta una peritonitis que los llevaría pues a la otra, ¿no? Estos síntomas irían extendiéndose en el ejército y también terminarían pues por asolar al mismo San Martín, ¿no? En una carta que él dirige a Bernardo Higgins en marzo de 1821, San Martín expresa así lo que sentía al estar enfermo. Mi salud está muy abatida. Me levanté después de 7 días de cama. Creo con evidencia que si continúo así, pronto daré a tierra. Esta sensación de San Martín, de abulia, de pena, de desesperación, hizo que el 48% de las fuerzas patriotas sean casi exterminadas por la enfermedad. Tuvo que haber recurso de las boticas para que puedan enviar los productos, porque en gran parte no solo eran las enfermedades, sino también la falta de medicinas los que van a ser el gran problema en el campamento patriota. Eso lo coincide tanto Guillermo Miller como también el allegado de San Martín, Bernardo Monteagudo. Se menciona que la mayoría de medicamentos que se necesitaban en el campamento patriota, como principalmente el Cremor y la quinina, para poder pues ser aplicados y así poder calmar las enfermedades que, como ya hemos mencionado, al parecer, según muchos historiadores que han estado debatiendo sobre el tema, podría haber sido síntomas de paludismo o de fiebre amarilla, ¿no? Que obviamente podía sumarse a las ya endémicas cólera morbo y disentería, que ya pues eran comunes en este aspecto, pero que los soldados extranjeros de San Martín no estaban acostumbrados. Rudecindo Alvarado menciona que había perdido hasta 10 hombres por día y no tenía a los necesarios para poder hacer ni siquiera la guardia. Hasta Manuel Bulnes, historiador chileno con una obra importante sobre la independencia del Perú, menciona que hasta los sepultureros no tenían el tiempo suficiente para poder sepultar a los muertos y los dejaban simplemente con unas cuantas cantidades de tierra para continuar con otros. Recién a partir de junio de 1821 se puede decir que esta epidemia dentro del Ejército Libertador empezó a disminuir. Sin embargo, a pesar de todo ello, en Lima las cosas eran pues totalmente distintas. Y eso también va a coincidir José Manuel Valdés, uno de los primeros médicos afroperuanos, que en un documento llamado Memorias sobre las enfermedades epidémicas en 1821 a la llegada del Ejército Libertador del Perú, menciona precisamente este problema, ¿no? Que aquí en Lima también ya era normal por el tipo de dieta que se tenía, que eran propensos a estas enfermedades y también pues al consumo de una gran cantidad de productos que generaban por supuesto un variado menú. Pues es este problema que ahora va a empezar a agudizarse con la llegada del Ejército Libertador, porque Lima quedó encerrado en una especie de círculo de hierro. Este círculo de hierro, que por el norte estaban las tropas de San Martín, al lado de la Sierra Central, bloqueando todos los productos agrícolas que llegaban para abastecer a la ciudad, ¿no?
estaban las fuerzas de Álvarez de Arenales y al sur encontrabas las fuerzas de Guillermo Miller y Lord Cochrane. Sin contar a las montoneras que estaban pululando por toda la ciudad alrededor de las murallas, ¿no? Y que impedían pues cualquier tipo de salida de la ciudad para poder adquirir alimentos. El tema entonces fue que muchos productos que incluso los médicos, como la nieve, la quina y otros, empezaron a escasear en la ciudad y las enfermedades gastrointestinales empezaron a abundar aún más. Se usaba la nieve incluso como un tratamiento para el cólera y era recomendado por muchos médicos. El mismo Valdés lo recomienda en este texto que acabo de mencionar. Pero la escasez fue tremenda, ¿no? El pan fue uno de los productos más demandados y que precisamente los precios estaban por las nubes. Germán Leguía Martínez menciona pues que se hacían largas colas desde las 4 de la mañana para poder obtener pan, y el que lo conseguía, obviamente pues entre empujones, insultos y lo demás, podían pues ser privilegiados si llegaban a conseguir aunque sea una hogaza de pan, que estaba también demasiado cara. La calidad de la harina, que incluso estaba todavía disponible, menciona el médico José Manuel Valdés, era de tan mala calidad que hasta las galletas hechas con este mismo ingrediente le generaban náuseas y vómitos por el pésimo estado que tenía la misma. Decidió reemplazar la mayoría de estas harinas por el maíz y por yuca, pero como la gran mayoría de limeños no estaba acostumbrado a este tipo de nuevas harinas, se hicieron roscas, pasteles de maíz y, como dice el mismo Francisco Javier Mariátegui, simplemente se lo llevaron al otro mundo. La crisis era tan grande que los hospitales, hasta los conventos, empezaron a abarrotarse de soldados enfermos, como también de habitantes que necesitaban atención médica urgente y que no era pues suficiente. Este ambiente de crisis empezó a sumarse al miedo a lo que podía hacer el Ejército Libertador al momento de entrar. El gran miedo que también se había originado por la posible llegada del Ejército Libertador ante posibles saqueos y robos, se sumó al temor interno que había dentro de la ciudad porque se habían incrementado los actos delictivos. Casi en el día y noche era normal escuchar asaltos o saqueos a casas de aristócratas que permanecían en la ciudad y generaban pues una sensación de zozobra y terror de lo que podía ocasionar. Ni siquiera las autoridades coloniales podían darse abasto ante tantos problemas incesantes que aquejaban a la ciudad. Era tanta la crisis que muchos limeños caían muertos al suelo de hambre o presa de las enfermedades que ya hemos citado, empezaban por supuesto a pulular por toda la ciudad. Ante tanta crisis, ante tanto miedo y ante la inseguridad, el virrey Pezuela decía abandonar la ciudad y dirigirse al Cusco como una posición estratégica para poder por supuesto dominar mejor la zona sur del Perú. Pero no solamente por eso, sino porque los Andes eran vistos en ese momento como un elemento de salubridad, como un elemento de mayor reparo contra las enfermedades, comparando pues a la costa como un ambiente de infestado de pestes y de problemas médicos. Finalmente, San Martín entraría a Lima el 7 de julio de 1821 y su llegada fue como un elemento de alegría, de bastante júbilo, porque por fin se pensaba iba a terminar el bloqueo y pues se iba a poder solucionar los problemas y asistir a los enfermos que padecían en ese momento en los hospitales abarrotados y en los conventos que también pues estaban sirviendo como los mismos. Pero los problemas no terminarían ahí. Las guerras de independencia no solo trajeron enfermedades, epidemias, muertes, sino también hasta cuestiones e historias de amor. José Manuel Valdés cuenta en su texto que ya hemos mencionado del caso de una joven que él llegó a atender junto con un colega que se había enfermado de unas fiebres purulentas a consecuencia de haber recibido la noticia que su esposo había sido capturado por las fuerzas patriotas por ser el realista y ser apresado sin tener ningún contacto sobre él. Esa pena generaría pues en ella una gran desilusión que irían rápidamente mermando su salud y postrándola en cama por varios días. Para afanes de suerte, San Martín consiguió dar una amnistía para muchos presos y esta persona, menciona Valdés,
salió pues directo a buscar a su amada. Valdés le comentó a la joven, que ya estaba pues casi en las últimas, que su esposo había logrado salir y que estaba en camino. Al llegar el esposo, él se acercó a la enferma, besó su mano e intentó hablar con palabras dulces y cariñosas. Ella lo escuchó e intercambiaron solamente algunas palabras, pero después de balbucear, su cuerpo empezó a debilitarse con sudores fríos, y mientras le tocaba la mano y cuando su esposo estaba a punto de darle un beso, ella expiró. Y bueno, este es el final pues de este video, y agradezco bastante todos los comentarios de las personas que han podido darme alguna opinión, alguna sugerencia, que espero pues pueda ir cambiando en el tiempo y mejorando pues este contenido que quiero transmitirlos a todos ustedes. Un gran saludo, suscríbanse y bueno, voy a subir la información aquí abajo y nos vemos pues hasta otro video. Chao.